¿Qué tal amigos? Buen día, esperamos que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 23. En este video vamos a estar platicando sobre la diferencia entre argumentos y parámetros. Antes de adentrarnos a este video, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en el video número 22. Si ustedes recuerdan, mencionamos por qué era importante crear una serie de métodos y posteriormente llamarlos en nuestro método principal, que en este caso es nuestro método main. Mencionamos que era importante porque a la hora de dar soporte, pues es mucho más rápido ubicar la pieza de código en donde está fallando nuestro programa, o bien si hay que agregar algo más, únicamente se tiene que alterar una pequeña pieza de código. Y no es recomendable tener todo nuestro código que realiza diferentes procesos dentro de un solo método. Siempre va a ser más recomendable generar múltiples métodos. Y pues desde luego nuestro código va a ser mucho más legible. Normalmente ya cuando se trabaja en proyectos mucho más robustos, donde más miembros participan, es mucho más fácil para ellos también entender el código y dar soporte que tener todo en un solo método. También comentamos que el constructor puede estar por defecto o podemos nosotros agregarlo, no hay ningún problema, incluso borramos el constructor y vimos que nuestro ID no nos generaba ningún problema. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar en cierta manera con la llamada de métodos, pero ahora ya vamos a pasarles, ya en las llamadas vamos a pasar argumentos y vamos a ver cómo es un método con diferentes parámetros, o en la definición del método ya estaríamos agregando los parámetros que vamos a necesitar. Bueno, vámonos a nuestro ID. Ya nos encontramos en nuestro ID. Lo que vamos a hacer es cerrar estas etiquetas que están aquí abiertas y vamos a generar un proyecto nuevo que se llame video tutorial número 23. Entonces vamos a nuevo. Voy a seleccionar Java Application, voy a presionar el botón de Next y aquí le vamos a poner el nombre de video tutorial número 23. Entonces presionamos el botón de Finish. Vamos a esperar unos instantes a que se nos cree nuestro proyecto. Del lado izquierdo ya tenemos el nombre del proyecto. Vamos a expandir. Nos vamos a Source Package. Y dentro de nuestro paquete que nos aparece vacío, vamos a crear una Java Main Class, a la cual le vamos a poner únicamente AP, que significa argumento parámetros. Ustedes, si gustan, le pueden poner otro nombre, no hay ningún problema. Vamos a esperar unos instantes a que se nos genere la clase. Listo, aquí ya tenemos nuestra clase que se llama AP y se nos generó un método main. Entonces, voy a crear un método más que se llame public void método 2 le voy a poner. Ustedes si gustan ponerle otro nombre, lo pueden hacer. El nombre puede ser el que ustedes elijan sin ningún problema, pero esto sí se tiene que escribir correctamente, lo que es el modificador de acceso y lo que es el valor de retorno. En este caso no van a retornar nada, son métodos que una vez que se llaman, ejecutan su proceso, pero no devuelven ningún valor. Entonces, esa es la característica de la palabra reservada void. La utilizamos para métodos que no devuelven ningún valor. Entonces va a ser método 2 y ya está mi método. Recuerden que hay que crear un objeto. Para el objeto tenemos que
primero especificar el nombre de la clase, después el nombre que va a tener nuestro objeto, que yo le voy a poner AP con minúscula. Es diferente de AP mayúscula. Son totalmente diferentes. Entonces, yo aquí le voy a poner new. Le voy a poner el nombre de mi constructor, que ya me lo crea por defecto. New AP. Y ya. Tengo listo ya mi objeto. Entonces, ya teniendo con el nombre de mi objeto, que es AP en minúscula, voy a ver qué opciones tengo. Y como ustedes pueden observar, aquí ya tengo el método 2. Entonces lo selecciono, presiono la tecla Enter y ya se me agrega. Esto es lo que vimos en los videos pasados. Aquí le habíamos agregado una instrucción para imprimir un mensaje en pantalla. Entonces ahora voy a poner mi primer programa. Perdón, no voy a poner mi primer programa, le voy a poner mi método. Mi método 2. Entonces, esto ya lo habíamos hecho, como ustedes recuerdan. Esta es la definición del método y esta vendría siendo la llamada al método. Hasta el momento, en la llamada de mi método no paso ningún argumento. Un argumento es un valor. Está totalmente vacío. Y aquí en la definición del método tampoco tengo ningún parámetro. Entonces, cuando yo paso un argumento, tengo que especificar un parámetro en la definición del método. Pero si yo paso un carácter, hasta el momento hemos visto 8 tipos de datos primitivos en Java. Si yo paso un valor de tipo byte, entonces en la definición de mi método tengo que crear un parámetro de tipo byte. Si yo paso un valor que es de tipo de dato short, tengo que especificar un parámetro de tipo short y así sucesivamente. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, entonces primero voy a crear una variable. Recuerden que una variable es un espacio en memoria que nos guarda un valor de forma temporal. Entonces, vamos a crear una variable de tipo byte. Entonces, voy a decir que byte. Primero voy a mencionar el tipo de dato primitivo, el nombre de mi variable, que va a ser var byte. Y le voy a asignar un valor. Recuerden que podemos hacer esto o igual podemos, y en la siguiente línea agregar el valor que va a tener esta variable o lo podemos hacer directamente aquí. Yo le voy a decir que va a tener un valor de 23. Ya tengo mi variable creada. Entonces, mi variable va a ser de tipo byte. Lo único que tengo que hacer es copiar este valor y se lo voy a mandar al método 2. Este vendría siendo el argumento. Este que está aquí. Este ya lleva un valor, desde luego. Aquí ya especifiqué el valor que va a tener var byte. Si yo no especifico un valor, me va a mandar un error. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hasta el momento ya no me generó un error. Aquí está. ¿Y eso por qué sucede? Porque ya le estoy, en la llamada del método 2, yo ya le estoy mandando un valor, pero no he especificado en la definición de mi método el parámetro que va a recibir. Entonces, vamos a limpiar aquí y aquí entre paréntesis, después del nombre de mi método, voy a ponerle, yo le puedo poner aquí como el nombre que yo guste o el nombre que ustedes gusten. Puede ser que se llame mi parámetro 1, pero antes tengo que especificar el tipo de dato. O sea, en este caso aquí yo le mando un byte. Entonces, como le estoy mandando un byte, aquí también tengo que crear un parámetro de tipo byte. Entonces voy a ponerle byte y le puedo poner param
1, por ejemplo, y me funciona. Si ustedes se percatan aquí, ya no tengo ningún error. Entonces, yo primero asigno un valor a esta variable. Aquí ya se lo mando en la llamada a mi método 2. Entonces, ahora sí, mi método 2 ya tiene su parámetro. Y este va a valer 23, que vendría siendo el valor que yo especifico aquí en mi variable. Bien. Entonces, hasta el momento vamos bien, mi IDE no me genera ningún error. Pero, ¿qué pasa si yo aquí a param1 le cambio el tipo de dato y le digo, pues bueno, pues yo creo que sea in? Entonces, inmediatamente al guardar me va a funcionar. Me va a funcionar por el tipo de casteo que habíamos visto anteriormente, que es un casteo implícito. Entonces, si yo aquí mando a imprimir mi param1, vamos a ver que nos funciona bastante bien. No nos va a generar ningún error. Bueno, vamos a hacer un run file. Listo, ya terminó de correr mi programa y efectivamente está funcionando bien. Me está imprimiendo el número 23 que nace desde aquí. Creo mi variable, le asigno el número 23. Posteriormente se la mando el argumento hacia el método 2. El método 2 en su definición ya me recibe el parámetro. Aquí yo le pongo int y me funciona porque se hace una especie de casting implícito. Entonces, hasta el momento no tengo problema. Pero vamos a ver qué sucede si ahora mi variable, en lugar de ser byte, es short. Bueno, pues vamos a cambiar el tipo de dato. Ahora vamos a decir que es short. Y hasta el momento no me ha generado ningún error. Vamos a cambiarle aquí el tipo de dato en el parámetro. Le vamos a poner que es byte. Y en efecto ya nos brincó o más bien ya nos apareció el foquito rojo con un error. Ya nuestro IDE NetBeans nos lo está subrayando. Si nosotros pasamos el mouse sobre el error, nos va a decir que puede haber una pérdida de datos, lo que hemos visto con el casting explícito. Y si yo quiero arreglarlo, únicamente le tengo que dar clic sobre el foquito rojo. Entonces, ya me hace el casteo y ya se me solucionó el problema. Pero pues ya habíamos visto que un casteo explícito normalmente no es lo más recomendable. Hay que ver en qué casos se puede hacer y en qué casos no se puede hacer. Si yo corro este, pues me va a funcionar. Definitivamente el número 23 cabe sin problema en el tipo de dato, en una variable de tipo dato byte. Pero si yo tengo un número mayor, pues que exceda los 127, ya no me va a funcionar bien, ya no me va a arrojar el valor esperado. Bueno, pero ¿qué sucede ahora si a mí se me ocurre, no sé, a ver, vamos a darle control Z, vamos a deshacer esto. Vamos a dejarlo aquí para 1. Entonces, hasta el momento, yo en mi argumento tengo una variable de tipo byte y en mi parámetro tengo una variable de tipo byte. Entonces está bien, funciona y es correcto. Pero si yo aquí le pongo, por ejemplo, no sé, una variable de tipo o un parámetro de tipo char, aquí ya es a donde ya me está saltando el error para 1. Vamos a agregar la concatenación del parámetro que nosotros estamos recibiendo aquí en nuestro método. Ya aquí ya aquí NetBeans me subrayó la variable indicándome que está mal. Me dice que yo no puedo mandar como argumento al método 2 una variable de tipo byte
cuando tengo un parámetro de tipo char, cuando mi método espera un valor de tipo char. Entonces, aquí NetBeans me está alertando, no voy a poder ni siquiera compilar mi programa. Entonces, lo que tengo que hacer, pues, es únicamente corregir este valor y ponerle byte. Entonces, ahora sí, ya me funcionó, ya se me quitó el error. Bueno, entonces, en resumen, recuerden que este es un argumento que vendrían siendo los valores. Esta variable var byte vale 23 y en realidad yo le paso el valor. Y en el parámetro yo tengo que especificar el tipo de dato que me está pasando el método desde la llamada. Esta es la llamada del método y esta vendría siendo la definición del método. En la definición del método tengo que especificar el tipo de parámetro del dato al que pertenece el valor que está recibiendo mi método desde la llamada. En este caso, el valor es de tipo byte, entonces yo tengo que crear aquí un parámetro de tipo byte. Bueno, para que no se extienda mucho este video, lo vamos a dejar hasta aquí. En el siguiente video vamos a continuar platicando acerca de parámetros y argumentos. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga mucho.